Bueno, no sé, se le silenció al profe Julio, pero recordemos, no solo para la maestría de él, sino también para la de STEM y para la maestría en innovación, porque hay Para algunos que todos. han tenido como ese inconveniente con respecto a la sincronización como tal de su matrícula con los espacios académicos. Entonces es importante que ustedes que tienen su grupo de WhatsApp, que podamos compartir y contarles que ya iniciamos, que hoy vamos a iniciar este primer encuentro. Y desde ahí, pues, darle la bienvenida a mi profe Viviana, ¿cómo se encuentra el día de hoy, esta noche? Noches, María Victoria, muy bien, muy contenta con esta charla y con este inicio del segundo opción de grado. Creo que todos están muy ansiosos y eso es lo más importante. Entonces, nada, esperando un excelente encuentro y mucho aprendizaje. Así va a ser. Eh, Estamos también el profe Jonier, él estaba saliendo de una reunión, no sé si ya está por aquí mi profe Jonier para saludarte también. Bueno, yo creo que se Mi está profe, conectando. Ajá, profe María mire, ¿sí ven? Victoria. Yo Por lo aquí. invoqué. Ah, muy buenos días a todos. ¿Noches? Muy buenas noches. Me disculpan, tengo como ciertos problemas de conectividad. Me he bregado mucho, pero bueno, ya estoy en línea. Espero que la actividad de hoy sea la más productiva para todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio, de antemano por la actividad que va a desarrollar. Gracias. Un gusto. Bueno, Ya, entonces comencemos. Voy a compartir pantalla. listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Listo, gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, como decía la profe María Victoria, bienvenidos, mucho gusto. Un saludo enorme y especial para ustedes de este año 2026, del primer semestre, deseando que a todos nos vaya bien y los docentes del equipo que los acompañamos en el curso de opción de grado, la profesora María Victoria Murcia, el profesor Jonian Hernández Echevarría, Se te la quitó profesora... la presentación. Qué pena, mi profe, interrumpirte. Ah, sí. No, pero yo sí la veo, María. Yo sí la Ah, veía. dejé de compartir. Vuelvo a compartir entonces. ¿Sí la veías tú? Sí, yo sí Está... la podía ver. Bueno, vamos a ver, nuevamente intento. Parece que la red hoy nos está jugando. Ahí ya se ¿Miran mi ve, presentación? sí, señor. Señor, sí se ve. Sí, listo. Y ahí, Sí, sí, señor. Ya, sí, perfecto. señor. Entonces les decía que de parte del equipo, de los profesores que acompañamos los cursos de opción de grado en las tres maestrías, en tecnología e innovación educativa, en STEAM y en educación sostenible, pues les damos un caluroso saludo y esperamos que nos vaya bien a todos este semestre. Somos un equipo que está para acompañarlos a todos, entonces, pues con gusto. Bueno, como, como habíamos quedado en punta para este año, eh, hasta el año pasado, recuerden ustedes, estuvimos hablando de manera general hasta el problema de investigación, ¿cierto? El proyecto. Este año ya nos vamos a meter de frente y de lleno con todo el tema del diseño de la investigación y la metodología. Y entonces, esta primera charla la vamos a enfocar de manera general en el diseño de la investigación. Es, digamos, esa guía completa que permite pensar la investigación de manera holística, e integral. Y si ustedes recuerdan, el año pasado en nuestras últimas charlas empezamos a generar una charla entre dos grandes monstruos de la metodología de investigación, que eran Maxwell
y Flick. En esta ocasión, por tratarse del diseño, vamos a meter dos más, vamos a integrar, invitamos a otros dos invitados a la mesa, a esta mesa de conversación con ustedes, que es el profesor Croswell y el profesor Salkin, que, bueno, los primeros el año pasado nos quedamos un poco en el campo de los enfoques cualitativos, de la investigación cualitativa con Maxwell y Flick, y desde ahí mirábamos esto. Ahora con Croswell y Salkin vamos a mirar esto ya avanzando en términos de también los enfoques cuantitativos y los modelos mixtos. Entonces, ¿qué vamos a mirar hoy? ¿Cuál es nuestra agenda? Una pequeña introducción sobre de qué se trata esto. Primero, qué es diseñar, luego empezamos, vamos a ver paradigmas y enfoques, vamos a ver cuáles son los componentes del diseño, vamos a mirar cuáles son los errores frecuentes y haremos un cierre. Recuerden que todo esto no es, perdonen la expresión, echar carreta de un libro, sino que estamos aquí colocando nuestra experiencia, estamos forzando discusiones y puntos de tensión para que ustedes realmente entiendan qué es lo que tienen que hacer con sus diseños en la investigación. Bueno, empezamos con dos preguntas. Miren, la primera, ¿cuántos de ustedes ya saben con claridad cómo van a investigar? Y la segunda, que nos parece súper importante, es ¿cuántos de ustedes creen que están preparados para ser parte de nuestras redes de pares académicos cuando obtengan su título? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque significa que esto no termina con un título. Aprender del diseño de la investigación significa que ustedes, al estilo de profesor Gadamer, generan horizontes de comprensión que van mucho más allá de las barreras de un curso académico, de las barreras de un grado y de las barreras de un claustro. Ustedes están pensándose esto para la vida, para tener alianzas, para tener aliados, para tener pares. Y por supuesto que nos gustaría ser pares de ustedes cuando ustedes tengan su título. Y la idea es que para eso ustedes esto lo aprendan bien. Y entonces la siguiente pregunta es, pues, ¿qué es diseñar una investigación, no? Entonces, el diseño no es un trámite, no es una secuencia, es una argumentación lógica y es un proceso vivo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una estructura muy parecida a las charlas que del enfoque del año pasado les estaba dando yo, y es que vamos a traer a estos expertos a la mesa y vamos a mirar qué están pensando sobre esto. Entonces, recuerden ustedes a Joseph Maxwell, aquí está la cita arriba, siempre va a estar ahí porque me parece importante que ustedes recuerden cuáles son los textos desde donde surge esto, cuál es la investigación empírica desde donde estos pensadores proponen estos pensamientos. Y entonces Maxwell nos dice, un diseño de investigación es un plan que describe cómo llevarás a cabo tu estudio, pero más importante aún es una argumentación lógica que justifica cada decisión metodológica que tomas. Esto nos dice Maxwell, ¿cierto? Y Salkin, el líder de los procesos, de los modelos mixtos, en su texto Exploring Research, nos dice, sin un diseño cuidadosamente elaborado, la investigación puede producir resultados que parecen válidos, pero que en realidad no responden de manera confiable a las preguntas planteadas. Si el diseño no está bien, el dato tampoco. Bueno, y acuérdense de Flick, otro de los grandes teóricos de la investigación cualitativa. Nos dice Flick, diseñar una investigación significa tomar decisiones sobre qué estudiar, cómo hacerlo, con quién, cuándo y por qué. Y cada una de estas decisiones tiene consecuencias sobre la calidad y la credibilidad del estudio. Es un conjunto, como ustedes ven. Y finalmente, Croswell, que es el otro de los invitados nuevos que traemos a esta mesa, que es uno de los fuertes en la investigación cuantitativa, en su texto de Research Design, nos dice, el diseño de investigación implica la intersección de filosofías, estrategias de investigación y métodos específicos. Elegir un diseño significa alinear en estas tres dimensiones, perdón, de manera coherente. Entonces, miremos estructuralmente de qué se trata esto. ¿Cuáles son las características de un buen diseño de investigación? El primero, esto tiene que tener coherencia interna.
todos los componentes hablan el mismo idioma. La pregunta, los objetivos, el enfoque y los instrumentos están alineados y mutuamente justificados. Siempre hay una razón para que el instrumento esté alineado con el enfoque, el método y la pregunta, ¿no? Entonces, coherencia en primer lugar. Entonces, por eso, en la mayoría de estos teóricos siempre van a ver ustedes que esto, como decíamos al principio, no es un proceso lineal en el que ustedes pasan de un lado a otro, sino que esto es un diseño sistémico en el que seguramente cada vez, en cada momento tendrán que volver al principio para corroborar que cada nuevo ladrillo que colocan ustedes está acorde con el primero que colocaron. Bueno, segunda característica que tiene que tener la claridad en la pregunta. La pregunta tiene que ser específica, investigable, significativa y apropiada para el enfoque elegido. Una pregunta mal formulada compromete todo, realmente. Si no hay pregunta, por ejemplo. Tercero, tiene que haber una viabilidad real que es posible realizar con los recursos, el tiempo y el acceso disponibles, sobre todo para ustedes en una maestría que realmente es corta, es 1 año y medio, entonces ustedes tienen que fijar muy bien el alcance de lo que diseñan en el tiempo que tienen, que es el recurso más importante para ustedes. La pertinencia del problema. El problema tiene que ser real, relevante, situado. Perdón, aquí yo coloqué el ejemplo de la maestría ¿qué? En educación sostenible, pero para todas es igual en términos de metodología, investigación y de diseño, y es que tiene que tener anclaje en territorios, comunidades, ecosistemas o prácticas pedagógicas. La solidez del marco conceptual es otra característica que ustedes tienen que revisar. No es decoración teórica, ¿no? Es el lente del investigador, las gafas desde donde ustedes van a mirar el problema. Y esta tiene que dialogar activamente con la pregunta y con los métodos. Nuevamente, hay un tejido que ustedes necesitan reafirmar permanentemente. Y finalmente, el rigor metodológico, que son los procedimientos de recolección de información, análisis, deben estar claramente definidos y apropiados para responder a las preguntas que ustedes se plantean. ¿Qué errores no se deben cometer? Por ejemplo, tener un tema sin problema. Tener interés no equivale a tener un problema de investigación. Recuerden que el año pasado hablábamos de que el problema implica brecha, tensión, situación. Es una situación que requiere comprensión. Es un escenario en donde uno mira la problemática social y la asocia para poder colocar encima el problema científico. A eso le asocia los espacios temporales, le asocia la población y ahí sale una comprensión del problema que ustedes están pensando. Otro problema que siempre existe un error que no hay, en el que no hay que caer, es que uno piense que puede tener el método antes que la pregunta. La pregunta en estos casos es el pivote a partir del cual yo empiezo a diseñar todo. Es como el centro de todo el diseño de mi investigación. Es decidir encuestas, entrevistas antes de saber qué se quiere investigar es muy problemático porque finalmente se les enreda la investigación. No tener criterios de rigor. Entonces, no contemplar desde el inicio cómo garantizar la calidad de los resultados. Los criterios casi siempre tienen que ver con los sesgos, ¿no? Cómo eliminar sesgos en relación con las cosas que pueden salir mal en la recolección de la información, en la selección de muestras, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante en la charla de métodos. Los objetivos inviables. Entonces, elegir mal los verbos es casi siempre un problema muy común y en el que siempre hay que parar hay que poner mucha atención. Y eso permite que el diseño pueda ser, digamos, transparente y pueda tener un alcance que todos, incluso sus jurados, cuando lo vean muy claro. Nosotros en general, en la maestría, dejamos libre un poco, digamos, el ejercicio de creación de los objetivos que tienen los estudiantes. Ahorita ustedes a partir de este semestre lo van a trabajar con sus asesores de tesis, pero
a veces también hay ayudas. Por ejemplo, se utiliza mucho para los estudiantes de pregrado la taxonomía de Bloom, porque permite, digamos, esquematiza cognitivamente. Si bien no necesariamente se recogen a veces todos, sí permiten ser como una referencia de cómo podría ser, digamos, el diseño de los objetivos en una investigación. Pero para ustedes en maestría y para el doctorado, digamos que hay una metodología que es la taxonomía solo. Voy a permitirme que les permite a ustedes construir objetivos que tengan mucha más comprensión. Aquí ustedes, como van a tener esta presentación, van a poder comparar la diferencia en la manera como se construyen estos objetivos en la pregunta, en la unidad del análisis, en el uso primario, en la estructura, en el criterio de progresión, en la aplicación de rúbricas, en la complementariedad entre la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Solo. Entonces, en Bloom hay un proceso cognitivo, digamos, muy práctico. El objetivo es verbo rector. El verbo es clave, pero ahí se queda, es, digamos, muy práctico. En Solo, en la taxonomía de Solo, el verbo intenta ser como la plataforma de un proceso comprensivo. Entonces, digamos, se involucra mucho en la estructuración del enunciado del objetivo. Es para que ustedes lo tengan en cuenta y ya más adelante, cuando tengamos que ver eso, podamos mirarlo más en detalle o puedan mirarlo más en detalle con sus directores de tesis. Tener un marco decorativo, a veces hay marcos teóricos que uno ve y no están alineados con nada, ¿no? No define términos, no los conecta con el problema o con la metodología. Se pierde la mirada del investigador, pero ocupa espacio en el documento. Entonces, imprescindible poder mirar eso, poder que ustedes antes de entregar un documento puedan mirar y decir esto sí está conectado, no está conectado, y finalmente ignorar el contexto territorial, ¿no? Entonces, siempre la investigación se da en un contexto, y el contexto debe ser muy claro porque finalmente es lo que puede responder a un problema de investigación. Entonces, volvemos con lo que habíamos hecho. Esto es pura metacognición para ustedes y para nosotros. Eh, Miren que las checklists son interesantes porque aquí, miren, nos volvemos a encontrar algunos de ustedes, los que son consultores, nos encontramos los consultores y los profesores, ¿no? Para los consultores, las checklists son importantes. Digamos, en una empresa internacional, en una compañía cualquiera, digamos, la vida del consultor radica en que sus informes sean muy precisos y que tengan la menor cantidad de recusaciones o de ajustes que haya que hacerle. Y para eso el consultor siempre se arma un checklist que permite a sí mismo revisar esto y decir, mire, yo hice esto, este informe está para poder enviar, digamos, a la compañía. Esto también ocurre entre los editores. Miren que cuando uno va a publicar, y ya se volvió una norma entre las revistas, los autores que vamos a publicar artículos en revistas de alto impacto, nos sale una checklist de esto y dice, mire, mi documento tiene esto, tiene esto, tiene esto, me falta esto, entonces no lo envío todavía. Y los profesores lo llamamos metacognición. Y es, bueno, ¿qué hice yo? Al final del trabajo lo hice todo o no lo hice, entonces tenía que hacer esto, lo hice. ¿No? Entonces, de eso se tratan estos checklists y pueden ser muy útiles para ustedes en términos de que eso les va a ahorrar mucho tiempo en el desarrollo de sus trabajos de grado y en sus diseños de sus proyectos de investigación. Entonces, en este caso, nuestro checklist de esta primera parte, que es el diseño de la investigación general y holística, recoge varias cositas. Miren, el problema de investigación. Identifica una brecha, una tensión real que justifique investigar, ¿sí o no? Pregunta de investigación. ¿Es específica, es investigable, es apropiada para el contexto de mi maestría? ¿Sí o no? Tercero, el propósito. ¿Será que investigo? Sé para qué investigo y qué espero lograr. Entonces, sí o no, check. El enfoque es coherente. Ténganlo ahí en remojo, porque aún no hemos hablado de él, pero como les digo, casi siempre estas son cartas que están en todo el desarrollo de la investigación, del diseño, y entonces
siempre van ustedes a estar mirando enfoques, preguntas, métodos a lo largo de toda la construcción del diseño. Entonces uno se preguntará, ¿cuál será mi enfoque, no? Quinto, el marco conceptual activo. Diga, mi marco conceptual dialoga con el problema y orienta mis decisiones metodológicas. ¿Qué hace? ¿Qué rol cumple mi marco? Si lo cumple, check. Los métodos son pertinentes, responden realmente a la pregunta. Bueno, la viabilidad. O sea, esta investigación es posible, es realizable, tengo los recursos, tengo el tiempo, tengo el acceso. Los criterios de rigor es que esto que yo he pensado, también le he pensado un modelo de garantía, de que garantizo la calidad de mis resultados, o la información está viciada desde el diseño de la pregunta o de los objetivos, ¿cierto? Coherencia interna. Todos los componentes están alineados y se justifican mutuamente. Ahí hay una coherencia como cuando ustedes escriben un párrafo en términos gramaticales. Recuerden ustedes que desde la primaria y el bachillerato nos enseñan que hay cohesión y coherencia en la construcción de un enunciado. Entonces, aquí pasa lo mismo. En el diseño hay coherencia y cohesión y siempre la tenemos que buscar. Y finalmente, hay pertinencia contextual. O sea, esto está contextualizado, está situado en un territorio, en una comunidad, en una población que realmente obedece al dolor de ese problema que yo quiero hablar o que quiero trabajar. Bueno, entonces ahora sí nos metemos con los paradigmas y los enfoques, ¿no? ¿Qué significa hablar del paradigma y el enfoque? Significa hacer visible lo que normalmente permanece invisible en el proceso investigativo, que generalmente la gente no ve. Y volvemos a nuestros invitados, nuestros expertos. ¿Qué nos dice Maxwell? Dice, el marco conceptual de una investigación incluye no solo las teorías formales, sino también las creencias, los supuestos y experiencias del investigador que influyen en cómo ve el mundo y cómo conduce el estudio. Eso nos dice Maxwell. Dice, mira, acá hay una mirada grande, filosófica, epistemológica, que de entrada yo estoy colocando como un aporte, un activo para empezar esta investigación. No llego recién nacido a mirar el mundo, sino lo miro con un lente específico, nos dice Maxwell. ¿Y qué nos dice Flick? Dice, la selección de métodos no es una decisión neutral o puramente técnica. Está guiada por supuestos epistemológicos sobre la naturaleza del conocimiento y la relación entre el investigador y lo que investiga. Entonces, miren, Flick fortalece lo que nos dice Maxwell, dice no, pero lo mira desde la perspectiva epistemológica, como les hablaba yo ahorita, y es, bueno, yo llego con una serie de preconceptos que yo he escogido para mirar este problema. ¿Cuáles son? ¿Soy consciente de ellos? Y Kraftwerk nos dice, mire, los investigadores traen visiones del mundo, supuestos sobre el conocimiento, a sus proyectos de investigación. Estas visiones del mundo o paradigmas orientan cómo el investigador formula su problema, recopila datos y los interpreta. Un paradigma, dice Kurzweil, es una visión del mundo que tiene el investigador. No necesariamente tiene que ser universal, es su visión que se alinea con algunas otras visiones de comunidades en el mundo que pueden ser comunidades académicas. Y finalmente, Salkin nos dice, el enfoque de investigación actúa como una brújula que orienta al investigador en sus decisiones sobre qué preguntar, cómo recolectar información y qué tipo de conclusiones puede legítimamente extraer de sus datos. Siempre hay un dónde y hacia dónde llegar, hacia dónde mirar. Nos dice Salkin, hay una estrella del norte allí que nos permite guiar cada una de las decisiones que tomamos para elaborar el diseño. Ese es el paradigma. Y entonces, hay tres niveles que creemos deben estar alineados a la hora de pensar un paradigma. Cuando ustedes piensen en el paradigma, tienen que saber que estos tres niveles deben conversar. Si no conversan, el diseño, los jurados o cualquier otra persona, cualquier otro académico, lo va a mirar como, como un diseño maltratado, como un artefacto fracturado. Y entonces tienen que ustedes pensar en la ontología, la epistemología y la metodología.
En términos ontológicos, ustedes se preguntan, ¿qué tipo de realidad estoy investigando? ¿Es objetiva y medible o es construida socialmente o múltiple, ¿cierto? ¿Es hermenéutica? ¿Qué tipo de realidad quiero yo tratar de mirar? Y epistemológicamente me tengo que preguntar cómo es posible conocerla, ¿no? Acuérdense que la epistemología habla de los modos de hacer, de conocer, y la ontología de los modos de ser. Entonces, bueno, ¿soy un observador neutral? ¿O quiero meterme como en los laboratorios de cibernética de segundo orden dentro de la sartén que cocina el mundo y decir, yo hago parte de este sancocho y quiero, digamos, intervenirlo, ¿sí? Soy co-constructor del conocimiento que estoy tratando de investigar. Y metodológicamente, entonces, me tengo que preguntar con qué procedimientos voy a hacerlo, qué enfoque, qué estrategia, qué instrumentos son coherentes. Entonces, miren, esos tres niveles son digamos, las tres puntadas que inicialmente van anudando, van estructurando su diseño de investigación desde un paradigma. Bueno, y volvamos a lo mismo. ¿Cuáles son las características de un buen posicionamiento paradigmático, no? Entonces, explicitez. ¿Cierto? Tiene que ser, hay una conciencia de lo explícito en el paradigma. El investigador tiene que saber, tiene que argumentar por qué ese paradigma es apropiado para su objeto de estudio específico. Tiene que saber que está parado allí. Tiene que haber pertinencia para el objeto. Entonces, el mejor paradigma es el que se ajusta a la naturaleza del problema, no a las tradiciones de la escuela, del departamento. No, tiene que estar alineado con el problema. Tiene que tener apertura interdisciplinar. Entonces, en el diseño convergen varias disciplinas del campo de estudio. Y entonces el posicionamiento debe poder dialogar con esa diversidad epistemológica. Tiene que tener coherencia en esos tres niveles, ontología, epistemología y metodología alineadas. Si una cambia, si por alguna razón decidí que la metodología no es los otros, hay que volver sobre la ontología, hay que volver sobre la epistemología y decir, bueno, efectivamente esto sí alinea con lo que yo había pensado al principio, o hay que también desplazar un poco esos dos primeros niveles. Tiene que tener conciencia de las implicaciones, ¿no? Cada paradigma impone límites y posibilidades, y conocerlos es parte de un posicionamiento responsable del investigador. Es decir, uno no puede forzar a un paradigma a decir lo que no puede decir, o a explicar lo que no puede explicar, o a comprender lo que no puede comprender, o no puede ser comprendido desde allí. Y finalmente tiene que tener una posición del investigador explícita, ¿no? Especialmente en lo cualitativo se ve esto más visible. Tiene que ver con la historia, los valores, la relación del investigador con el objeto, que son parte del diseño, y ustedes lo ven muy fuerte, digamos, en la toma de posición del investigador, porque finalmente eso genera un modo de ser y un modo de conocer para la interpretación de los datos o el análisis de ellos. Veamos algunos, miren, paradigmas y enfoques representativos. Están el positivista, que tiene un enfoque metodológico bien cuantitativo. Ontológicamente tiene una visión de la realidad objetiva, única, medible, universal, independiente del observador. Es muy respetable. Tiene una epistemología también en esa relación investigador-objeto de conocer, en la que el investigador es neutral, guarda una distancia muy fuerte con el objeto de investigación, y digamos, hay una liberación sobre el valor de los datos, ¿no? Eh, el paradigma constructivista, miren, este está en un enfoque metodológico más cualitativo, y tiene una ontología que permite ver la realidad de manera múltiple. Está construida socialmente por los actores, ¿no? Y epistemológicamente el investigador construye el conocimiento con los participantes. Hay una interacción, una imbricación muy fuerte, y desde esa perspectiva se ve el mundo y se interpreta. Y bien, veamos mire, el interpretativo o el fenomenológico. Es muy cualitativo también. Ontológicamente se sitúa en la realidad vivida, la experiencia subjetiva del actor. eh, y epistemológicamente, el investigador comprende desde adentro
qué es lo que ocurre en el problema social y tiene una empatía metodológica para poder explicar y sistematizar las categorías y las variables de análisis que surgen de esa mirada al problema dentro de él, ¿no? El paradigma sociocrítico. Mire que aquí empezamos a mirar unos modelos más mixtos. Este es cualitativo mixto y ontológicamente corresponde a una realidad construida históricamente. Hay una fuerte preeminencia en la sociocrítica para mirar relaciones de poder históricamente. Y desde la epistemología, ahí nosotros vemos un investigador comprometido con la investigación, con el objeto, con el sujeto de investigación. Y el conocimiento está orientado a la transformación. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que este paradigma está muy asociado no tanto a los observatorios, que son más digamos, la metáfora fuerte del paradigma cuantitativo, sino a los laboratorios que tienen que ver con la transformación, ¿no? El paradigma pragmático también es un mixto, es predominantemente mixto, y ontológicamente entiende la realidad como una realidad plural. Lo que importa es lo que funciona para resolver el problema. O sea, hay un ingrediente de practicidad muy fuerte y epistemológicamente el investigador usa lo que le sea más útil, combina enfoques según la pregunta, pero tiene la capacidad para ver el problema desde diferentes perspectivas eh, precisamente esa realidad plural le permite hacerlo. Y el paradigma transformador o el emancipatorio, que es cualitativo participativo, mire que ontológicamente tiene una realidad definida desde los márgenes. Habla del género, la etnia, el territorio, la comunidad. Y epistemológicamente el investigador se empatiza y se alía con los grupos históricamente excluidos. Hay una necesidad de poder no solo de construir conocimiento, sino liberar un conocimiento que está, digamos, velado por relaciones de sesgos o de discriminación. Generalmente la investigación siempre está asociada con la acción, ¿no? Bueno, ¿qué errores no se deben cometer a la hora de pensar y construir el paradigma, ¿no? Primero, obviamente, no hay que confundir paradigma con enfoque y con método. Son tres niveles distintos de abstracción y, digamos, hacer la equivalencia en la misma jerarquía termina confundiendo tanto al investigador como al que lee su investigación. Otro error que siempre se comete es omitir la justificación del enfoque. Digamos, declarar que esta investigación es interpretativa sin explicar qué implica eso eh, para las decisiones metodológicas. Entonces, termina a veces en el diseño metodológico el investigador confundiéndose en decisiones metodológicas que a veces obedecen más al paradigma que al enfoque, ¿no? Otro error, ignorar la posición del investigador. En lo cualitativo, el investigador no es un observador neutro. No reconocerlo lo vuelve invisible, incontrolable. Y miren que esto es súper importante. Aquí aparece un concepto que ustedes van a ir encontrando en su diseño y que les van a... Aparecen los sesgos del investigador, los sesgos de método, los sesgos de teoría, los sesgos de muestra, porque el investigador no se da cuenta desde dónde está armando una muestra, desde dónde está armando un método, desde dónde está escogiendo una técnica para recoger la información. Otro error que suele ocurrir es adoptar paradigma por imitación. Entonces, siempre se hace así, ¿no? Y entonces, cuando el jurado lee eso, dice, mm, no hay cómo saber cómo el investigador llegó a tomar esa decisión. Pareciera que fuese una cosa por costumbre, ¿no? O porque le dijo el director. Entonces, hay un problema que también es fuerte y que los estudiantes tienen que tener cuidado en no caer. El otro, creer que los enfoques son incompatibles, que la investigación mixta demuestra que es posible integrar enfoques de manera rigurosa cuando el problema lo requiere. Ya esa guerra de paradigmas que había en el siglo pasado, en este siglo se ha disuelto. Entonces es importante que el investigador entienda que con una buena triangulación, con un buen diseño de validación o de eliminación de sesgos,
efectivamente puede vincular e integrar los enfoques que necesite para responder a su pregunta. Recuerden siempre, el punto, la Roma en este caso, todos los caminos conducen a Roma, en este caso significa todos los caminos conducen a la pregunta. Todo esto siempre tendremos que mirarlo, evaluarlo en términos de cuál fue la pregunta que hicimos y qué va a ser, digamos, el polo a tierra de todo nuestro trabajo de diseño. Y el último error que generalmente y es muy común es confundir paradigma con ideología, ¿no? Los paradigmas son posturas epistemológicas, pero a veces las ideologías, sobre todo en América Latina, se vuelven posiciones políticas, pero con grandes fallas y con grandes falencias en la construcción de los modos de conocer, sistemáticos, eh, metodológicos, y eso puede ser un problema para el investigador y para los que lo leen. Bueno, nuestro checklist en relación con todo este tema paradigmático. ¿Cómo sabemos si vamos por buen camino? Entonces, ¿hay un paradigma identificado? ¿Puedo nombrarlo con claridad y argumentarlo? 2, tengo una justificación del paradigma, argumento porque es apropiado para mi objeto de estudio, para mi pregunta. ¿Hay coherencia ontológica? ¿Qué quiere decir esto? Reflexiones sobre qué tipo de realidad estoy investigando, desde dónde me estoy parando, soy yo en relación con este paradigma. 4, coherencia epistemológica. Reflexiones sobre cómo puedo conocer esa realidad. 5, miren, enfoque declarado y justificado. Definí y justifiqué mi enfoque cualitativo, cuantitativo, mixto y está asociado con el paradigma. 6, los paradigmas y los enfoques están alineados. ¿Son consistentes el paradigma con el enfoque que estoy declarando? 7, miren, la posición del investigador. Reconocí explícitamente mi relación con el objeto de estudio. Está allí. El que lee, el jurado puede identificar la posición de discusión del investigador. 8, mira, implicaciones claras. Sé qué conocimiento produce mi estudio y cuáles son sus límites. Sobre todo los límites. Tengo claros los límites que tengo en relación con esto. 9, pertinencia del problema. Mi elección responde al problema y no a tradiciones disciplinares. Puedo justificarlo. Y 10, finalmente, check, diálogo interdisciplinar. Considere cómo mi posicionamiento dialoga con otras disciplinas dentro del campo en el que yo quiero desarrollar un problema de investigación. Yo digo, esto, si alguna falta es importante porque yo mismo puedo volver y revisar, de tal manera que cuando yo envíe esto, seguramente mi conversación con el jurado o mi conversación con el asesor va a ser mucho más fluida, va a ser más veloz y trabajo va a ir mucho mejor. Bueno, tercero, componentes del diseño y la coherencia interna. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Y lo que nos vienen diciendo nuestros amigos expertos, los monstruos de la metodología de este siglo. Mire, el diseño no es una suma de partes. Es un sistema donde cada decisión afecta a todos los otros componentes. ¿Qué nos dice Maxwell? Dice, mire, la validez de un diseño de investigación no depende de seguir procedimientos correctos, sino de la coherencia lógica entre sus componentes. Si los métodos no responden a las preguntas o las preguntas no se conectan con los propósitos y los objetivos, el diseño tiene una falla estructural. Eso nos dice Joseph Maxwell, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Salkin? Dice, el diseño de investigación es la estructura que mantiene unido el estudio. Sin esa estructura, los datos recolectados pueden ser interesantes, pero no responderán de manera confiable a las preguntas que motivaron la investigación. Hay muchos casos de estos, miren, en los que uno ve estudiantes que hicieron mucho trabajo de campo enorme, pero resulta que no tenía nada que ver con la pregunta y el problema de investigación. Durísimo eso, porque uno pierde mucho tiempo, esfuerzo, trabajo, y se llena de mucha tristeza también porque uno espera que le reconozcan el trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué dice Flick? Dice, cada decisión en el diseño de investigación tiene consecuencias para las demás decisiones. La selección de los participantes afecta los métodos de recolección. Los métodos de recolección afectan las posibilidades de análisis. El análisis afecta el tipo de conclusiones que se pueden formular. Eso. Flick
como los otros, nos dice, mire, acá hay un complejo sistema, ecosistema de relaciones que yo no puedo dejar de mirar, y si no, se rompen. ¿Y qué nos dice Crosswell? Dice, un buen diseño de investigación integra de manera coherente la visión filosófica del investigador, acuérdese, la ontología, la estrategia de investigación elegida y los métodos específicos de recolección, análisis e interpretación de los datos. Todo un complejo diseño coherente, sistémico y armado. Siempre cada decisión que tomamos, digamos, para hacerlo más práctico en todos estos 4 comentarios que ustedes ven, es siempre tenemos que volver a la pregunta para ver si todo está anudado con ella. Entonces, miren cuáles son los 3 niveles del diseño de investigación para que ustedes los tengan claros y en cuenta a la hora de hacer sus diseños. Tienen que volverse unos filósofos pensadores de la investigación, de la metodología, porque si lo logran, será muy fácil hacer esto. Entonces, mira, hay un nivel filosófico que tiene que ver con el paradigma y el enfoque, y entonces ustedes tienen que tener atención sobre estas preguntas. ¿Qué es la realidad o cuál es la realidad que investigo? ¿Cómo puedo conocerla? ¿Cierto? Esto tiene que ver modos de ser, modos de conocer. Y pasamos a un nivel estratégico, que es el segundo nivel, y es el problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos, el marco conceptual. Y uno dice, ¿qué quiero investigar y desde qué perspectiva teórica? Y eso se alinea con lo anterior. Y finalmente descendemos al tercer nivel, que es el nivel técnico, y empezamos a armar estrategias de tipos de diseño metodológicos, por supuesto, los participantes o las muestras, los instrumentos y las técnicas, los procedimientos de análisis y los criterios de rigor o validez. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer acá es, ¿cómo voy a recolectar, analizar e interpretar la información? Y nuevamente yo insisto, discúlpenme, esa información está asociada con la pregunta original que tiene mi proyecto. Está allí. Volvemos a Roma. Recuerden, todos los caminos conducen a Roma. Y nos dice Maxwell, la validez depende de la coherencia lógica entre sus componentes. Bueno, volvamos a lo mismo. ¿Qué errores no se deben cometer? Muchos de estos errores se cometen. Entonces, hay objetivos que están desconectados de la pregunta. El objetivo general debe ser la expresión operativa de la pregunta. Sin esa relación, hay fractura en el corazón del diseño. Una pregunta que va para un lado y un objetivo para el otro, ya tiene el sistema roto, ¿no? Muestra por conveniencia sin justificación. La segunda, digamos, el segundo error que siempre se comete es, bueno, ¿cómo se escogió la población? Ah, no, es que uno llega a escuchar cosas como, es que yo trabajo en el colegio tal y me quedaba cerquita, me quedan los chicos de mi salón, pues me quedaba más fácil hacerlo. Y uno dice, eh, pues eso no se lo puede explicar a ningún teórico. Entonces, hay que construir la conveniencia, la justificación de la muestra, porque puede ser, ¿no? Otro error, análisis pensado como etapa final. Entonces, el tipo de análisis debe anticiparse desde el diseño porque condiciona cómo se recolecta la información. Entonces, es importante que finalmente la información o los datos no queden desconectados de las formas de análisis, de los modos de conocer que yo quiero ejercer. Si no, volvemos a lo mismo. Hay hilos que no están conectados en partes del diseño que satelitan en mi problema de investigación, en mi proyecto. Otro error muy frecuente, miren, que el marco conceptual se vuelve una enciclopedia, es decir, una lista de conceptos, de términos incluso a veces, y un marco que incluye todo lo que existe sobre el problema, sobre el tema, no orienta la mirada de investigadores, es una enciclopedia. Entonces uno dice, ¿y esto? Pues hay muchos temas, muchas cosas explicadas, pero no tienen que ver o no les ve el investigador o no les ve el jurado una relación con la pregunta de investigación que tiene el proyecto. Entonces, para cada teoría, ¿cómo orienta esta mi mirada sobre el problema, ¿no? Es decir, hay una teoría que tiene que estar amarrada a la pregunta. Otro error muy frecuente es
hacer los instrumentos antes que la estrategia, ¿no? Entonces, no es que tengo tal muestra y uno a veces se casa, ¿no? Por ejemplo, eh, para los cualitativos con Bandura, ¿no? Es que yo tengo ya escogí a Bandura y tengo una escala sobre percepciones sobre autoeficacia de los profesores en tal cosa. Y sobre eso armo todo, pero al final es una armazón que no tiene lógica, porque finalmente empecé por el orden inverso, ¿no? Y finalmente, ausencia de criterios de rigor. Entonces, todo diseño sin excepción debe contemplar cómo garantiza la calidad de sus resultados, que no hayan sesgos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo uno, mire, hay un enfoque cualitativo. El perfil del estudiante es un estudiante en educación, la estrategia es un estudio del caso. La pregunta es, ¿cómo incorpora una institución educativa rural la biodiversidad local como contenido pedagógico transversal? Y entonces acá miramos que los instrumentos son entrevistas semiestructuradas, hay observación de aula y análisis documental de los PEI. Y aquí uno dice, puede ser el referente? ¿Cuál es la teoría? Aquí nos conectamos con Maxwell y Flick. Entonces, cuando ustedes ven el hilo de la coherencia interna de este enfoque, entonces vemos que hay un paradigma interpretativo, hay un estudio de caso, en términos de técnicas y métodos, hay entrevistas, análisis temáticos y finalmente hay una triangulación de fuentes. Cada decisión justifica la siguiente. Veamos un segundo ejemplo, mire, este es de enfoque cuantitativo. El perfil del investigador, un estudiante de ingeniería ambiental, la estrategia de diseño quiere hacer un cuasi experimental con grupo de control. La pregunta de investigación es: ¿qué efecto tiene el programa de formación en la gestión de residuos sobre las prácticas ambientales? Y como instrumento se escoge escala de prácticas ambientales validada. Esa es otra decisión que para los investigadores debe ser muy práctica. A veces se pone uno a construir instrumentos y a validarlos cuando ya hay muchos a nivel internacional creados y validados. Y finalmente hace análisis estadístico comparativo, ANCOVA. ¿Cuál es el referente principal? Aquí, por eso, invitamos a estos dos nuevos expertos. Se mete con Sankey y Creswell, que son del paradigma cuantitativo y mixto. Y entonces, como ustedes ven, el hilo de coherencia interna de este diseño hay un paradigma positivista, con un enfoque cuasi experimental, con escala validada, diseño metodológico ANCOVAS y una validez interna controlada. Y pueden ver ustedes que hay una coherencia total entre los niveles planteados en el diseño. Y miremos este tercero, que es un mixto, ¿no? Secuencial exploratorio. El perfil del investigador es un estudiante en biología. La estrategia de diseño es un mixto secuencial exploratorio. ¿Cuál? Los que hayan, muchos de los que ustedes que leen a Sampieri son, es muy simpático, siempre hay modelos cuál, ¿no? Entonces, esto es muy famoso por acá. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué factores inciden en la adopción de prácticas de conservación de una especie amenazada, ¿no? Y los instrumentos, fase 1, grupos focales, fase 2, instrumento cuantitativo derivado de los hallazgos. Y entonces, si ustedes ven estos instrumentos en fases, revelan el, el modelo secuencial del diseño, ¿no? Y es que primero se adopta el modelo cualitativo y en segundo lugar, o posterior a ello, secuencialmente, se adopta el instrumento cuantitativo para poder combinar y construir complementariamente la información. Y el referente principal es Crossword. Y entonces ustedes ven el hilo de coherencia interna, partimos de un paradigma pragmático, hay un diseño secuencial, hay una integración en la interpretación y hay recomendaciones que ninguna fase podría generar sola, y es que esto se tiene que mirar a la luz de la información cualitativa, se tiene que mirar también a la luz de lo cuantitativo y viceversa. Bueno, checklist, lo mismo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿A qué podemos darle checklist? Tenemos problema delimitado, identifiqué con precisión la brecha o tensión que justifica mi investigación. Sí, bueno, marco. La pregunta está bien formulada, es específica, investigable, coherente con el enfoque elegido. Bien. El objetivo general está alineado, responde directamente a mi pregunta de investigación. Bien. Los objetivos específicos representan los pasos para alcanzar el objetivo general.
no se convierten en una desagregación temática que me lleva para todas partes. Ah, ¿ocurre eso? Bien. ¿El marco conceptual incluye solo teorías que realmente orientan mi mirada sobre el problema? Sí, ah, bien. ¿Hay una estrategia de diseño justificada? Es decir, elegí un tipo de diseño específico y puedo justificarlo en términos de paradigma y enfoque. Ah, bien. ¿Los participantes son una muestra pertinente? De la selección responde a la pregunta y al enfoque y no solo al acceso o a la comodidad. Bien, entonces marco. ¿Los instrumentos son coherentes, son apropiados para el tipo de información que necesito recolectar? Perfecto. Análisis anticipado del diseño. Sé qué análisis voy a revisar y cómo responder a mi pregunta. Sí, perfecto. Criterios de rigor contemplados. Definí cómo voy a garantizar la calidad y confiabilidad de mis resultados. Sí, perfecto. Entonces, si tengo todo, ya puedo ir con tranquilidad, sentarme con mi director y decir, acá hay un diseño que es importante discutir. Bueno, nos vamos con el cuarto punto y ya final, y es, bueno, ¿cuáles son los errores frecuentes que cometemos en la práctica? Esto es puro know-how para ustedes. ¿Cómo evitarlos? Y, y esto significa que es un espejo, no para señalar faltas, sino para identificar puntos críticos donde hay que trabajar. Entonces, volvemos nuevamente, siempre montados sobre hombros de gigantes, como decía el profesor Einstein, y entonces volvemos, nos conectamos con Maxwell, y Maxwell nos va a decir, uno de los mayores riesgos en investigación es el pensamiento de diseño lineal. Asumir que si se siguen los pasos correctos en el orden correcto, el estudio será válido. El diseño interactivo exige revisión constante y disposición a cuestionar las decisiones ya tomadas. ¿Y qué nos dice Fleck? Dice, un error frecuente es confundir el diseño como documento con el diseño como proceso. El protocolo escrito es una declaración de intenciones. El diseño real es el que emerge en la práctica de la investigación con sus ajustes imprevistos y decisiones sobre la marcha. Es como ven ustedes, aquí hay digamos, una invitación a que siempre hay que ir revisando. El protocolo es una hoja de ruta, pero es una hoja de ruta como en la cartografía clásica, que siempre hay que llenar de glosas, anotaciones, correcciones y ajustes. ¿Qué nos dice Caswell? Dice, muchos investigadores declaran un paradigma en la introducción de su estudio y luego toman decisiones metodológicas que son inconsistentes con ese paradigma. La coherencia entre la postura filosófica y las decisiones prácticas es una exigencia de rigor que no puede ignorarse. Dice, acá hay un problema. Hay que ser coherente con lo que uno, con la manera como uno mira el mundo, con la manera como quiere conocer. Y efectivamente eso tiene que reflejarse hasta en los instrumentos y los datos mínimos que uno recoge. Bueno, ¿qué nos dice Salkin? Salkin nos dice, uno de los errores más comunes entre investigadores novatos es plantear estudios cuyo alcance supera ampliamente los recursos, el tiempo y el acceso disponibles. Un diseño viable y bien ejecutado siempre produce más conocimiento útil que un diseño ambicioso que no puede completarse. Miren ustedes aquí el llamado a la cordura, el llamado, como decimos, ahora se ha vuelto muy famosa esa frase, ¿no? A veces menos es más, no porque uno intente abarcar más, las cosas van a salir mejor. El diseño es importante y el diseño en los escenarios controlados, en los alcances, con los recursos que tengo, seguramente será el ideal. Y entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en un mapa de errores frecuentes. Pero vean, vamos a verlo en tres categorías. La categoría del fundamento, la categoría de la articulación y la categoría de la ejecución. Entonces, miren en las categorías del fundamento. Digamos, ¿cuáles son los problemas? Un tema sin problema. En términos fundamentales, hay una brecha que todavía no hemos identificado. Puede ser que haya una pregunta débil o ausente, también es muy común y es un problema de fundamento. Entonces, hay una pregunta específica, ¿es investigable o no existe? Y finalmente hay un paradigma no habitado, y es que no, el investigador o tiene fragilidad para defender su paradigma o no es consciente de en qué paradigma está situado. Y entonces pues no lo puede justificar, no lo puede declarar y no lo puede defender.
En términos de articulación, mire, los errores fuertes, y es que haya objetivos desconectados. El objetivo general no responde a la pregunta, o los objetivos específicos no soportan el objetivo general. Siempre recuerden ustedes que el objetivo general es una especie de abstracción que solo se ve de manera tangible a través de los objetivos específicos. Son los objetivos específicos los que le dan forma al objetivo general, porque él mismo por sí mismo no puede hacerlo. Entonces, un objetivo específico que no esté relacionado con el general es como una pata de una mesa que finalmente sale corriendo y no la soporta, ¿no? No soporta la base. Entonces, es un problema grandísimo. Segundo problema, error frecuente en este tema de articulación, y es que el marco se convierta en una enciclopedia. Entonces la gente coge una serie de términos y los describe y no tienen nada que ver con el paradigma, con el concepto, con la mirada que quiere darle como investigador o con la pregunta. Y otro error muy frecuente es que la gente piensa en el método antes que la pregunta. Y entonces se vuelve un problema de nunca acabar, porque el método es digamos, un artefacto transversal que en la medida en que se desplaza para un lado por marco teórico, por marco conceptual, finalmente le va generando al investigador una serie de problemas que cada día se le vuelven más difícil, ¿no? Finalmente, en la ejecución, miren, los errores más frecuentes, que no se validen los instrumentos. Entonces ahí, lo que les decía ahorita, hay opciones muy prácticas y es que uno pueda poder identificar instrumentos ya validados internacionalmente, en muchos casos siempre hay, y eso, por ejemplo, puede ser un factor importante a la hora de hacer las revisiones bibliográficas sistematizadas o los estados de arte, porque uno puede poner mucho énfasis en trabajos metodológicos y resuelve este problema. O si al final no hay, pues hay que armar un comité de expertos para validar y siempre hacer el pilotaje, ¿no? Otro error muy frecuente, miren, el análisis como etapa final. Es anticipar desde el diseño el análisis para que los datos estén conectados con el paradigma. Eso es clave, si no, hay una fractura enorme que cualquier jurado la mira desde larga distancia, ¿no? Y lo otro es que las conclusiones que superan el diseño. Entonces, lo que no prueba no se afirma, ¿no? Entonces, a veces uno encuentra conclusiones súper hermosas y dice, pero es que en toda la investigación no hay nada de esto. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Pero hay muchos, muchos trabajos que uno mira de esa manera. Ustedes no los creen, ¿no? Claro, por supuesto no va a ser el caso de ustedes, pero existe. Bueno, y el checklist entonces en esto. Estoy evitando los errores más frecuentes. Miren, el tema con el problema real, identifica una brecha o tensión concreta que justifica investigar. La pregunta es sólida, es investigable y es relevante para la maestría y para el trabajo mío. El paradigma es habitable, mis decisiones metodológicas son coherentes con lo que declaro, los objetivos están conectados, el objetivo responde a la pregunta, a los objetivos específicos, el marco es selectivo, tiene poquitos conceptos o pocos enunciados, pero están relacionados íntimamente con la pregunta y con el paradigma. El método de la pregunta, elegí los métodos después de formular la pregunta, no antes. Los instrumentos están validados, verifiqué la pertinencia de mis instrumentos, definí el tipo de análisis del diseño y verifiqué su coherencia. Tengo el mecanismo de registrar y justificar los alcances del campo, o sea, tengo un diario de campo o una bitácora metodológica, como ustedes la quieran llamar. Los antropólogos le llamamos esto y hemos sido ¿qué? Muy viejos en el arte de llevar diarios de campo siempre, para ir anotando cosas, porque luego eso le va a permitir a uno construir metamemorias. Yo sé que en otras muchas profesiones también tienen esa práctica. Para los diseños metodológicos es muy importante y puede ser muy valiosa para ustedes, porque finalmente de toda esta construcción de la bitácora o del diario, finalmente ustedes cuando se dan menos cuenta, tienen el diseño metodológico casi que armado, habiendo pensado el diseño general.
Bueno, hay conclusiones ajustadas, mis conclusiones son coherentes con los resultados del diseño. Bueno, entonces ya aprendimos qué tendríamos que hacer, porque vale la pena hacerlo. Entonces les hago un resumen. Mire, ¿qué nos dijeron estos 4 monstruos? Maxwell nos dijo, diseñar es argumentar. La coherencia es el criterio central de validez. Allí está centrado para Maxwell lo importante de un diseño de investigación. ¿Qué nos dice Flick? Dice, cada decisión tiene consecuencias. El diseño es un proceso vivo. No es el documento que yo coloco ahí y que no vuelvo a cambiarle ni una coma. ¿Qué nos dice Creswell? Dice, el diseño comienza con la filosofía, no en los métodos. Integrar enfoques es una decisión de rigor metodológico. Y Salkin nos dice, un diseño viable y bien ejecutado produce más conocimiento que uno ambicioso que no puede completarse. Es decir, Salkin nos va a decir, mire, sean modestos, con menos se hace más. ¿Qué llaves les entregamos hoy? Un diseño general, una visión de paradigmas, una perspectiva de cómo se relacionan los componentes y cuáles son los errores más comunes en los que han caído estudiantes que han pasado durante muchos años por el lugar en el que ustedes están pasando y que les debería servir a ustedes para poder evitar caer en los mismos errores. Entonces, tres recomendaciones, miren, trabajen sus checklists con propuesta en mano, identifiquen 3 puntos, los más débiles, y escriban una acción concreta para cada uno, cómo podrían resolverlo, qué caminos tienen. Recuerden que este año ya ustedes entran a tener directores de tesis, asesores, y entonces llegar con un mapa, no con preguntas generales, elaborar ese diagnóstico cambia la calidad de la conversación con su asesor, entonces vale la pena que lo intenten porque va a traducirse en tiempo valioso que ustedes se ganan en el desarrollo de su proyecto de investigación, de su diseño. Y la tercera recomendación, que es muy desde mi perspectiva de antropólogo, pero sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, mantengan una bitácora metodológica, un diario de campo, como quieran llamarlo, registren decisiones, ajustes y justificaciones o razones de por qué lo hacen. Ese va a ser el insumo más potente para cuando tengan que armar su capítulo metodológico luego. Y miren, muchachos y muchachas, investigan porque algo en el mundo merece ser comprendido y ustedes lo saben por allá muy adentro de su corazón. El diseño no es el obstáculo entre ustedes y su investigación. El diseño es lo que hace que su investigación valga la pena. Entonces diseñen y diseñen para estar a la altura de los problemas que ustedes han escogido. Y esto es lo que le recomiendan estos 4 monstruos que hemos invitado a la cena de hoy, de esta charla, que son Maxwell, Fleck, Creswell y Scalin. Estas son las referencias bibliográficas, poquitas. Los 4 invitados no más, no nos saturamos con grandes listas, poquito. Y gracias por su atención. Entonces, último, insisto, recuerden que su proceso de aprendizaje no termina con la graduación. Allí apenas comienza nuevamente, porque esto es aprendizaje para toda la vida. Y por eso vuelvo a la primera pregunta que les hacía en el comienzo de esta charla. ¿Ustedes creen que estarán listos para ser parte de un posible banco de pares académicos con los que nosotros podamos contar por todo el país donde estén? Eso significa que se convierten en investigadores y que no van por un título, sino que se les vuelve una práctica cotidiana. Entonces, si eso ocurre, están ustedes muy invitados. Miren, en LinkedIn tengo una página que se llama Sociedad 5.0 Educación. Ahí tenemos 15.000 profesores conectados. 15.000. No es una cifra insignificante. Ahí van a tener ustedes una gran cantidad. Claro, LinkedIn es una red de más de 1.500 millones de personas. 15.000 es una bobada, pero 15.000 docentes hablando de temas que nos interesan a nosotros puede ser para ustedes muy valioso. En ResearchGate tenemos un laboratorio que se llama Society 560, Culture, Technology and Education Research Lab,
también ustedes se pueden meter ahí, se pueden registrar, se pueden anotar y ahí podemos tener grandes discusiones. En ResearchGate se mueve mucha investigación, se mueven muchos documentos, incluso artículos en revistas de alto impacto, la gente los coloca ahí, los que a veces uno no puede bajar porque las revistas los cobran. Entonces aprovechen por favor esta red. Y finalmente les dejo mi Google Scholar. Como les decía desde el principio, nosotros también escribimos, o sea, no somos estos monstruos que les estamos presentando aquí, pero intentamos hacerlo. Entonces los invitamos también a que nos lean, que nos citen y que podamos también ayúdenos a promocionar para que ustedes hagan lo mismo, también se animen, tengan valentía para escribir y publicar. Muchas gracias. Mi Y ahí termino. profe Julio, como siempre, excelente el ejercicio que está realizando el día de hoy. Creo que este es un gran abrebocas para cada uno de los grupos de las diferentes maestrías, ya que aquí se les está dando un poco la parte epistemológica de por dónde vamos a seguir desde cada uno de nuestros proyectos. Yo tengo 3 preguntitas por ahí que me están haciendo aquí por el interno. Y Perfecto. entonces les dan como pena hacerlas en público, pero Ah, yo les dije, no se preocupen que a mí me gusta hablar. Entonces la primera pregunta es, mi profe Julio, ¿eso significa que nosotros podemos seleccionar una metodología mixta en un proyecto desde educación de una de las maestrías? por supuesto. De Eh, las 3 que en, estamos aquí. exacto, hacemos un diseño mixto. Incluso podemos seleccionar metodologías que juntas pueden ser cualitativas. Entonces, por ejemplo, hay paradigmas cual, cualitativo, cualitativo. Pero también puedo seleccionar mixtas cuantitativa, cualitativa, como el ejemplo que yo les mostré. Entonces, hago un ejercicio hermenéutico, de esos que nos gustan los cualitativos, de conversación, de entrevistas, de sistematización, pero también le añado un ejercicio cuantitativo para buscar datos. Digo, no, además yo quiero una muestra de 5.000 personas que me dé datos concretos y lo cruzo con estas entrevistas tan bonitas y obtengo un diseño cual o cual dependiendo el énfasis que le quiera yo hacer, pero siempre lo podemos hacer. De hecho, los modelos mixtos cada vez son más populares porque efectivamente pueden dar cuenta de una mayor complejidad en los problemas que nosotros analizamos. Exacto. También aquí les recordamos que nosotros somos maestrías en profundización, que por los tiempos, pues hasta el momento, por ejemplo, voy a hablar desde la maestría en tecnología e innovación educativa, solo hemos tenido 5 trabajos que los chicos han escogido, pues esa metodología. Y exactamente ha sido porque en el momento de hacer ya como tal el análisis del cruce de esa información, ahí es como donde los tiempos como que se nos salen un poco, pero eso no significa que no se pueda, al contrario, los motivamos a que lo hagan porque es un ejercicio bien Y que interesante. no tengamos que hacer el diseño, ¿cierto, profesora María Victoria? O sea, aplicarlo Exactamente. es una cosa, pero tener el diseño, digamos, es algo que para nosotros es imprescindible en la profundización. En la profundización, exactamente, así es. La otra pregunta que dice un compañerito es, profe, tú nos estás mostrando los checklists y desde ahí vemos que siempre hablas como de una coherencia entre todo lo que hemos realizado. ¿Es así o estoy equivocado? Es perfecto, has dado en el punto clave y es todos los caminos conducen a Roma. Entonces, como ustedes dieron todos estos grandes expertos, porque además estamos hablando con los más leídos en este siglo en términos de diseño de investigación, ¿no? No son cualquier investigador como Julio Rojas, que lo ha leído poquita gente, sino que son gente muy... Y todos están de acuerdo en que efectivamente la pregunta de investigación es el principio y el final.
Siempre, cada vez que hacemos un paso, volvemos a la pregunta. Entonces, por eso ustedes ven que ahí es un diseño sistémico y circular. Siempre volvemos. No deje de tener en cuenta esto, no, de nuevo, y volvemos. De tal manera que siempre hay una integralidad que se mantiene en el diseño. Así es. Además, aquí no les adelantamos también, hay una de los entregables que habla sobre esa cohesión y coherencia desde una matriz metodológica, en la cual nosotros tenemos que mirar si el título, la pregunta, los objetivos, algunos que tienen propósitos, otros que ya vamos desde la metodología y los instrumentos y todo tiene esa cohesión y coherencia y ahí es donde vemos esa trazabilidad que el profe Julio nos ha mostrado y con la cual todos los profes, desde la profe Viviana, el profe Johnny, el profe Julio y la profe María Victoria, les decimos a ustedes antes de que los cojan los asesores, por favor, ustedes mismos hagan ese checklist de cada uno de los apartes para que cuando llegue el asesor, pues ustedes tengan un trabajo lo más, voy a decirlo así, lo más limpio posible, de forma tal que no haya retrocesos, porque cuando lo va a leer el asesor en su primer encuentro, él les va a decir, no, pero esperen, el título va por un lado, la pregunta por otro, los objetivos por otro, y pues ahí ustedes van a tener que hacer pues los cambios que se requieran, y eso es pues de cierta manera un retroceso y ustedes saben que en O si este no lo momento nosotros, entiende, va a terminar cambiándoles la idea, ¿no? eso, gracias, mi profe, eso es un muy buen complemento. Entonces, miremos que estamos a tiempo de que miremos con esos checklists que se les dio desde el semestre pasado para que ustedes puedan tener pues lo más limpio ese documento para ese momento. Y esas serán porque te uní dos preguntas. ¿Qué dices, mi profe Vivi? Quería como que aportar que algo que también se les ha dicho es que nosotros queremos cumplir con lo que se les prometió que fueran solo 3 semestres. Entonces es importante también que tengan en cuenta que El el alcance, tiempo ahí ¿cierto? es oro. Entonces la precisión y el no abarcar tanto, porque veo pues en algunas es que quieren hacer mucho y pues no contamos con tanto tiempo. Entonces, por eso lo que hemos hablado es de ese pilotaje, no tratar de hacer tanto. Y súper chévere ese comentario, profe Viviana, porque en algunos trabajos uno le da la sensación de que nos vamos a jubilar haciendo el proyecto de maestría y la idea no es esa, es que nos dé la vida tiempo para hacer otras cosas también. Y mira que lo que está diciendo el profe Julio, lo que está diciendo la profe Viviana, tiene mucho que ver con lo que Miguel Ángel escribió. Y ahí es cierto, o sea, no abarque mucho, o sea, entre más amplio, pues menos posibilidad va a tener para llegar en el término que nosotros requerimos, que es la maestría de año y medio. Cuando preguntan por el asesor, ya estamos nosotros terminando lo que tiene que ver con la matriz. Hay una información que a ustedes se les va a pedir desde cada uno de los profes que estamos aquí, que no está completa y que la necesitamos completa para poder ir al comité y desde ahí que hagan eso de el nombramiento de los asesores. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Con respecto a lo que me pregunta Lady, sí, resulta y pasa que ustedes saben que son licencias que se consiguen en el CRAI, pues desde la biblioteca y demás. Hubo licencias que todavía están en adquisición porque han cambiado los términos y demás cosas. Project no está funcionando, pero hay otras que están funcionando. No te alcancé a contestar porque cuando ya me dieron la razón, tenía que venir a esto. Entonces, mañana con mucho gusto les escribiremos. Si ustedes ingresan al CRAI, ahí hay otras que sí están, se pueden utilizar y que están funcionando muy bien porque hoy, pues, eso sí lo estuvimos mirando. Entonces, no tenemos esa, pero tenemos otras que les pueden servir. Miren que habían 187 personas participantes aquí. Y resulta y pasa que desde ahí solo
72 han llenado la asistencia. Para nosotros, todos los profes, es bien importante que ustedes nos hagan el favor de llenar esa asistencia para que nosotros sepamos pues quiénes vinieron. Además, porque recuerden que nos deben de aprovechar en lo que tiene que ver con las asesorías complementarias. Entonces, desde ahí ya sabemos con quién estamos hablando y demás. Entonces, para que ustedes lo sepan. No sé si algo me faltó, mi profe Julio, mi profe Viviana. No, yo No, creo como, que está como tú claro. dices, ya los detalles los tocaremos nosotros cada uno en Exacto. las asesorías académicas. Y seguiremos, nos vamos preparando para la próxima que tiene que ver con los métodos, ¿no? Sí, señora, así es. En este momento estará la capacitación de metodología para todos. Entonces, mil gracias a todos por asistir. Mi profe Julio, gracias. Qué Gracias. bonita presentación que nos hizo el día de hoy. Mi profe Viviana, gracias por siempre estar ahí. Hemos estado, esto es un equipo, quiero contarles. Esto lo hacemos entre los cuatro, nos reunimos, miramos qué es lo que se requiere y demás. Lo que pasa es que, pues, ustedes saben que doctor es doctor y el profe Julio tiene Así es. una manera muy bonita de hacer estas explicaciones y desde ahí, pues, es el elegido para que podamos compartir todo esto, pero todos estamos aquí muy dispuestos a lo que ustedes necesiten y ya saben que con cada uno de nosotros nos veríamos dentro de 8 días en los horarios establecidos para cada uno de los grupos para ya profundizar un poco desde nuestras maestrías. Creo que Lady y Estefanía tienen la mano levantada o se les quedó. Sí, profe María Victoria, qué pena. En cuanto a lo que nos dijiste de ProQuest, es que nosotros tenemos muchos links en la matriz con ProQuest y pues como ya no lo podemos abrir, pues sí me preocupa un poco cómo sería eso o si después se va a habilitar nuevamente la licencia. Se va a habilitar, pero no te preocupes. Yo mañana te respondo porque me dieron una solución que vamos a mirar. O sea, mañana te respondo a ti esa respuesta y vuelvo y les Ah, ok. digo, cada uno desde nuestra maestría vamos a mostrarles en el CRAI, vamos a entrar ahí a los recursos para que ustedes puedan ver cuáles hay Y y desde tenemos ahí que este puedan semestre como también otras charlas con el CRAI, ¿no? tenemos dos, tenemos una de Apasionate y tenemos una de Escribanos para poder seguir aprendiendo a escribir pues nuestro proyecto. Y esta de búsqueda de información, búsqueda de datos, pues claro, yo sé que todos estamos con respecto a eso de los marcos y demás y que es preocupante, pero no se preocupen, ya eso nosotros lo hablaremos, como eso fue hoy, y hoy ya me dieron la capacitación y ya tengo para la información para compartirla con todos los profes para que se las podamos dar a cada uno de nuestros maestrantes en nuestros espacios. Bueno, Y Estefanía, ya le damos la Estefanía. última que tiene la manito levantada para despedirnos. Por favor, llenen asistencia. Buenas Estefanía, te noches. escuchamos. Buenas noches, pues era como algo parecido a la compañera, pero era como más referente a las grabaciones de las sesiones de opción de grado y de las clases generales que se hacen, porque pues todas las del semestre pasado se perdieron y pues muchas veces uno quiere como volver a ver esas grabaciones para refrescar temas, refrescar conceptos y se pierden. Entonces yo quería como preguntar, pues yo se lo había comentado al profe Johnny y me dijo que le recordara, pero quise tocarlo aquí, pues ya que están todos, una manera como de que nosotros pudiéramos descargar esas grabaciones y tenerlas y que no se nos pierdan. No sé si hay la manera y si la hay, pues que si nos pueden explicar o cómo sería eso. Claro que sí, ya el profe Jonier por el interno, como digo yo, también ya me escribió y yo lo que voy a hacer es bajar la grabación, voy a subirla por ahora en mi canal de YouTube y desde ahí pues entonces ya no se nos pierde y que todos puedan acceder a ella sin ningún problema. ¿Qué pasa? Buena idea. Ustedes saben que llevamos en este momento hora y media y desde ahí pues queda muy pesada. Entonces, en el espacio que a nosotros nos dan desde Teams, pues
cada 4 meses hay que borrarlas para que pueda poder grabarlas del siguiente semestre. No Porque habíamos somos pensado en muchos eso. profesores en la universidad haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente, no habíamos pensado en eso, pero claro, con mucho gusto, mañana ya Jonier me había escrito por el interno, vuelvo y digo, y ya yo ya me había comprometido con él a eso, lo hago a primera hora y desde ahí lo hacemos. Y recuerden, por ejemplo, yo soy de las que en el foro les coloco las presentaciones para que ustedes quedan por fechas. Las presentaciones, con eso ustedes pueden entrar ahí y mirarla sin ningún problema. Entonces, a partir del día de mañana ya van a estar también listas ahí las presentaciones en cada una de nuestras aulas. Ahora sí, mi profe Julito, mil y mil gracias, mi profe Johnny, el Para mejor todos, mi que profe Vivi, descansen. Gracias. gracias por estar Gracias, con María nosotros. B. Un también abrazo Chao para todos y Viviana, una chao María feliz noche. Victoria, chao Muchas Junior, chao gracias. Estefanía, chao Donny, Sharon, Gracias a Jeffrey, todos los para maestros. todos que descansen. Feliz noche. Hasta mañana, profe. Muchas Feliz Hasta noche, gracias. Muchas profe. Feliz gracias. mañana. noche. Muchas Diana gracias. Francisco, Feliz te Ruiz. noche. escucho mientras van saliendo Gracias, los buenas noches. demás. Cuéntame. Profe, Hola. profe, ¿me escucha? Sí, Ahora señor. soy Dairo Berrío. Profe, aprovechando el espacio rapidito, era para indicarle que ya la compañera nos envió el correo y a ver si le llegó también a usted para lo del derecho de autor. Sí, señor, yo ya le respondí. Bueno, creo que si son de los de ayer, yo ya le respondí que mil gracias y que ya quedó todo listo. Gracias a ti también por informarme. Listo, gracias, profe, muy amable. Un abrazo, Bueno, que bendiciones. estés bien.